Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al curso de probabilidad y estadística. Y el tema que veremos el día de hoy es el análisis de datos y la tabla de distribución de frecuencia. Para entender qué es un análisis de datos y cómo podemos construir una tabla de distribución de frecuencia, es necesario visualizar algunos conceptos básicos. El primer concepto es la frecuencia y está definida como el número de veces que se repite un dato. Otro concepto básico es la distribución de frecuencia, que es una tabla que representa la frecuencia de un dato o de una clase. El intervalo de clase es la distancia que existe entre dos datos. El rango es la diferencia que existe entre el dato mayor y el dato menor. Y la marca de clase siempre la vamos a representar con la letra X, y es el punto medio del intervalo de clase. Bien, retomaremos el ejemplo anterior de los pesos de 50 alumnos del CECITE Plantel Santiago. Entonces, como podemos observar, ahí tenemos ya la tabla ordenada del dato menor al dato mayor. Entonces, lo que se pide es lo siguiente para poder hacer una tabla de distribución de frecuencia. Dice entonces, se piden los siguientes incisos. Vamos a determinar el rango como inciso A, el inciso B, vamos a determinar el intervalo de clase, inciso C, vamos a determinar la marca de clase, vamos a determinar la frecuencia acumulada y este número que vamos a ver es muy importante en el inciso E. Elaborar una tabla de distribución de frecuencias con 9 clases. ¿Sí? Este número lo vamos a tener muy en cuenta porque es importante para la construcción de la tabla de distribución de frecuencias. ¿Sí? Entonces, retomando el ejercicio anterior, vamos a construir una tabla de distribución de frecuencias. Ahí tenemos una tabla de distribución de frecuencias. ¿Sí? Como pueden observar, ahí tenemos la tabla ordenada del dato mayor al dato menor. Entonces, lo primero que voy a hacer, como habíamos visto, es las 9 clases. Vamos a introducir esas clases, vean muy bien. Aquí está, es una clase, dos clases, tres clases, cuatro clases, 5, 6, 7, 8 y 9 clases. Ahí está el número de las clases. ¿Ok? Vamos a resolver nuestro primer inciso. Y nuestro primer inciso nos dice que hay que determinar el rango. Inciso A. Vamos a determinar el rango. Entonces, si recuerdan ustedes la definición, rango es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Podemos identificar el dato mayor y el dato menor en nuestra tablita, por eso es importante hacer el ordenamiento de los datos. Aquí tenemos nuestro dato menor y aquí tenemos nuestro dato mayor. Entonces, realizando la operación del rango, tenemos entonces que rango es la diferencia entre el dato mayor, 99, menos el dato menor, que es 55, y este nos da un total de 44. Ya, ahí está determinado el rango. Así se determina un rango. Enseguida, el inciso B, vamos a determinar el intervalo de clase. Y el intervalo de clase lo vamos a hacer con una pequeña formulita. Intervalo de clase. Intervalo de clase. Y el intervalo de clase lo vamos a hacer con una formulita que me dice el rango, que aquí ya lo tengo, como lo pueden observar, entre número de clases.
Ese número de clases ya lo tenemos, que es este. Son 9 las clases que se determinó. Realizando la operación, 44, que fue el resultado del rango, entre el número de clases 9, haciendo la división, esto nos da como resultado 4.8. Y redondeando o aproximando el resultado, ese intervalo de clase es 5. Ahora, ¿para qué me va a servir ese intervalo de clase? Ese intervalo de clase lo vamos a tener muy en cuenta para hacer la distribución de los datos. Y ahorita lo vamos a ir viendo. Aquí está. Bien. Luego, el inciso C me dice que debo de determinar la marca de clase. ¿Sí? Vamos a determinar la marca de clase. Antes de determinar la marca de clase, vamos a hacer esa distribución de los datos. Y es muy importante tener en cuenta este número 5 que tengo aquí. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ir llenando nuestra tablita. Aquí está. Empezando con el número más chico, que es 55, lo voy a poner aquí. 55. Entonces, el número 5 que acabo de obtener en mi intervalo de clase, ese es el que me va a servir para obtener la distancia entre dato y dato. Entonces, regresando a mi tabla, entonces, empezando a contar desde 55, vamos a contar 5 unidades. Entonces sería 55, 56, 57, 58 y 59. Ahí tengo mi primera clase, que va desde el número 55 hasta el número 59. Son 5 unidades de distancia. Entonces, del 59 entonces me brinco al 60. Y vuelvo a hacer exactamente lo mismo, empezando desde el número 60, 61, 60, 61, 62, 63 y 64. Entonces mi siguiente clase quedará de 60 a 64. Y así sucesivamente me voy construyendo todas las demás clases, Entonces mi siguiente clase será de 65 a 69. Mi siguiente clase será de 70 a 74. Mi siguiente clase será de 75 a 79. La siguiente será de 80 a 84. La siguiente será de 85 a 89. La siguiente clase me quedará de 90 a 94. Y la última clase me quedará de 95 a 99. Y si se pueden dar cuenta, las clases abarcan, esta distribución de los datos abarca desde el más pequeño, que es 55, hasta el mayor, que es 99. Vamos a realizar un conteo. Vamos a realizar cuántos datos se encuentran entre el 55 y el 59. Entonces vamos a ir viéndolo. A ver, de 55 vamos a ir contando. Tengo un dato, 2 datos, 3, 4, 5, 6 y 7 datos. Eso quiere decir que entre 55 y 59 hay 7 datos. Vamos con el siguiente, que es de 60 a 64. ¿Cuántos datos hay? Entonces, comenzando, eso sería hasta el número 64, 1, 2, 3, y solamente podemos ver que hay 3. Aquí tenemos el 65, tenemos 3 datos. De 65 a 69 contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos tengo. De 70 a 74 vamos a ver cuántos datos tengo. Aquí está, hasta solamente podemos ver que hay hasta 73. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 y 8 datos del 70 al 74. Hay 8 datos. De 75 a 79 lo podemos visualizar. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 datos también entre el 75 y el 79. Entre 80 y 84 tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 datos. Hay 7 datos entre 80 y 84. Entre 85 y 89 tendré 1, 2, 3 y nada más. Tengo 3 datos. Entre 90 y 94, 1, 2, 3, 4 y 5. Hay 5 datos entre 90 y 94. Y entre 95 y 99 solamente me quedan estos últimos 2 datos, que son 96 y 99, que son 2. La suma de este conteo debe de darme 50 datos, como lo tengo en la tabla. Entonces, este mismo número, el conteo, lo voy a repetir aquí en la frecuencia. 7, 3, 7, 8, 8, 7, 3, 5, 2 y un total de 50. Ahora, la marca de clase. ¿Cómo voy a determinar mi marca de clase? La marca de clase la vamos a hacer con una pequeña formulita. Ahí está una pequeña formulita que me dice que voy a sumar el 55 más el 59 y el resultado obtenido lo voy a dividir entre 2. Entonces, la suma de 55 más 59 me dará 114, que dividido entre 2, entonces tendré como marca de clase 57. Haciendo el mismo procedimiento en la clase número 2, tendré entonces 60 más 64 dividido entre 2. Esto me dará 124 dividido entre 2 y mi resultado será 62. Voy a ir subrayando la marca de clase. Esta es mi marca de clase. Y así sucesivamente con todas mis demás clases. 65 más 69 entre 2 me dará como resultado 134 entre 2 y mi resultado será 67. 70 más 74 dividido entre 2, esto será 144 entre 2 y tendré un total de 72. 75 más 79 dividido entre 2, 154 entre 2, y esto me dará 77 como marca de clase. 80 más 84 dividido entre 2 me dará como resultado 164 dividido entre 2 y me dará un total de 82. 85 más 89 dividido entre 2, 174 entre 2 y me dará como resultado 87. 90 más 94 entre 2, 184 entre 2 y me dará como resultado 92. Y mi última marca de clase, 95 más 99 entre 2, 194 entre 2, me dará 97. Y como pueden ver, ya hicimos una distribución equitativa de los datos y ya hicimos una pequeña tabla de distribución de frecuencia.
La tabla de distribución de frecuencia va a ir creciendo conforme vayamos viendo nuevos temas, ¿sí? Entonces, aquí dejo lo que es las operaciones. Entonces, como pueden darse cuenta, son operaciones sencillas, sumas y restas, y que no deben de tener problema alguno. Bien, eso es todo por el video de hoy. Recuerden suscribirse a mi canal Matemáticas para principiantes, y nos vemos en el próximo video. Bye bye y hasta luego.